Crónicas del Frente Oriental. El destino de la olvidada Quinta División acorazada soviética. Un relato detallado de la batalla de Alitus, el primer día de la guerra en el Frente Oriental. La Blitzkrieg alemana tuvo problemas desde el primer día de la guerra. Batallas famosas como los contraataques del Ejército Rojo en Raseiniai, Cholet, Grodno, la resistencia en Brest y la gran batalla de tanques de Lutsk y Brody son buenos ejemplos de estos problemas. Pero hubo otra batalla que rara vez es mencionada incluso por los historiadores más especializados. Esta fue la batalla de Alitus en Lituania, que cubrimos de manera somera en los dos primeros episodios de la guerra en el Frente Central. El profesor y doctor en historia Yezhov de la Universidad Estatal de San Petersburgo dice que rara vez se menciona en la literatura de la Gran Guerra Patria. Y es bastante extraño, ya que fue una de las primeras grandes batallas del comienzo de la guerra, y también una de las primeras en la que los tanques soviéticos embistieron a los tanques alemanes. Hoy os relataré la historia de la olvidada Quinta División acorazada soviética. Esta división se formó en junio de 1940, solo un año antes, y fue destinada a la ciudad de Alitus 4 días antes de la batalla, el 18 de junio de 1941. A diferencia de muchas divisiones blindadas soviéticas, esta era una de las divisiones acorazadas más fuertes con su dotación completa y casi todos los tanques operativos. Fue considerada la mejor formación de tanques del Ejército Rojo el año anterior, en 1940, cuando fue comandada por el entonces Polkovnik Rotmistrov, quien luego sería el mariscal de las Fuerzas Armadas. Incluso llegó a decir que, cito, los soldados son infinitamente leales a la patria y están bien entrenados, tienen una práctica considerable en el manejo de tanques y disparan con precisión con cañones y ametralladoras. En junio de 1941, el cuerpo estaba al mando del general mayor Alexei Vasilievich Kurkin, quien más tarde lideraría personalmente la famosa fuga a través de las líneas enemigas de los supervivientes del desastre soviético en la batalla de Raseiniai, y también lucharía en la famosa batalla de Prokhorovka, en Kursk, ya en 1943. Y finalizó la guerra ascendido a general polkovnik de tropas blindadas. La división en sí fue dirigida por el polkovnik Fyodor Fyodorovich Fyodorov. Tenía 268 tanques y 76 vehículos blindados, 50 T-34 y 30 T-28 tanques medianos, 170 tanques ligeros y rápidos BT-7 y 18 tanques ligeros T-26. También contaba con 20 vehículos blindados del tipo BA, 10 BA-10 y 10 BA-20. También tenía más vehículos, un regimiento de artillería, un batallón antiaéreo y un batallón de zapadores o ingenieros. El 19 de junio, el polkovnik Fyodorov recibió un mensaje encriptado del Consejo Militar del Distrito. La división así se puso en alerta, abandonó sus lugares de despliegue permanente y se refugió en el bosque. Algunas unidades estaban ubicadas varios kilómetros al sur de Alitus, en las orillas del río Niemen, otras en el bosque en las afueras del este de la ciudad, y el 5º del Regimiento de Fusileros Motorizados estaba ubicado al norte de Alitus, también en el bosque. El Regimiento de Artillería partió hacia los campamentos de verano cerca de Arani, al sudeste. En las áreas de concentración se cavaron entonces refugios y trincheras, y todo el equipo se camufló cuidadosamente. Delante de ellos también defendían la frontera unidades del 29º Cuerpo de Fusileros, formado por miembros del antiguo ejército de Lituania independiente, y la División Regular de Fusileros 128. A pesar de la destitución de oficiales lituanos en todos los puestos clave por los soviéticos, estas unidades, la del 29º Cuerpo, eran muy poco fiables e incluso hostiles al Ejército Rojo. Por ejemplo, un soldado alemán, Fritz Belke, escribió en su diario, y cito, «Los lituanos, armados con fusiles rusos, marchan encantados junto a nuestras columnas.
La población nos trae agua potable en cubos. Y cierro cita. Día 22 de junio de 1941. El tercer Panzergruppe de Hermann-Hoth atacó en la frontera de los distritos militares occidental y báltico. 4 batallones de la División 128 de fusileros fueron atacados por 2 divisiones Panzer y 2 de infantería de la Wehrmacht. La División 128 fue destruida en pequeños pedazos y, a pesar de la feroz resistencia, completamente derrotada. Muchos oficiales murieron y el comandante fue capturado. Se trataba del general-mayor Alexander Semyonovich Zhotov, que pasó el resto de la guerra en campos de prisioneros alemanes. Llegó a organizar una fuga fallida y sobrevivió tanto a las prisiones nazis como a los posteriores interrogatorios de la NKVD, logrando una reincorporación completa y con honores en el Ejército Rojo después de la guerra. No hubo mando ni control y coordinación unificado, y todas las unidades soviéticas se apresuraron hacia los puentes a través del río Nima, siendo alcanzadas y hasta rebasadas por las columnas de tanques alemanes que avanzaban por la carretera. Después de las derrotas de las unidades soviéticas ubicadas en la frontera, las divisiones Panzer alemanas séptima, duodécima y vigésima se apresuraron también hacia el Niemen a máxima velocidad para capturar los cruces. A las 04:20 horas se realizó el primer ataque aéreo sobre Alitus, pero la quinta división acorazada sufrió apenas pocos daños. Los cañones antiaéreos dispararon contra los aviones de la Luftwaffe, pero pronto y por su sorpresa los artilleros comenzaron a disparar contra los tanques alemanes que se acercaban a Alitus por las 2 carreteras. Fyodorov logró enviar, además del batallón antiaéreo, un batallón de fusileros motorizados, reforzado con artillería. Los artilleros antiaéreos alcanzaron a 14 tanques y 16 vehículos desde una distancia de 200 a 300 metros. Pero en 30 o 40 minutos, los alemanes suprimieron estas defensas con fuego de artillería. Destruyeron tanques soviéticos en la orilla izquierda y capturaron el puente sur. Pronto también se capturó el puente norte. Se dieron entonces feroces batallas de tanques cerca de los puentes, en las calles de la ciudad y en sus plazas y parques. El segundo batallón del 9º Regimiento de Tanques Ligeros BT-7, apoyado por 24 tanques medianos T-28 de 3 torretas del primer batallón, atacó la cabeza de puente en una batalla donde los soviéticos, liderados por el Starship Lieutenant Brzezinski, destruyeron al menos 5 vehículos enemigos en la orilla derecha. Simplemente embistieron a algunos de ellos y los arrojaron a las zanjas y al río, y luego se apresuraron a cruzar el puente hacia la orilla izquierda. Pero leyendo un informe de combate soviético, dice así: pero tan pronto como cruzamos el puente nos encontramos con un grupo de tanques alemanes, uno de los cuales se incendió inmediatamente, y luego el nuestro se incendió. Además, solo vi fuego, humo, escuché el rugido de las explosiones y el sonido metálico del metal retorciéndose. Los combates en la ciudad y en las afueras al sur continuaron durante todo el día, y los aviones alemanes sobrevolaron las formaciones de batalla soviéticas durante lo que pareció un extremadamente largo día 22 de junio. Los bombarderos de la Luftwaffe, uno tras otro, destruyeron los tanques y vehículos blindados soviéticos. Los informes estiman que la Luftwaffe fue responsable de al menos el 30 o el 40% de todo el equipo perdido por la división. Hasta 90 vehículos de combate soviéticos se perdieron en el campo de batalla. Con la caída de la oscuridad, los supervivientes defensores de la parte occidental de Alitus atravesaron el puente capturado hasta la orilla oriental del río, alrededor de las 23:00 horas. La batalla cesó ya en el puente sur. Según las memorias del comandante del 25º Regimiento de Tanques alemán, Orlov, un antiguo conde ruso exiliado, dice así: cuando 2 docenas de tanques alemanes cruzaron el puente de Alitus, un tanque fue destruido por un disparo del T-34 que logró escapar a pesar del fuego concentrado de los cañones de 37 mm del resto de los tanques alemanes, cuyos obuses no pudieron penetrar el blindaje del T-34. Al sur de Alitus, más allá del Niemen, la artillería soviética puso fuera de combate a 6 tanques alemanes más. Esto fue seguido por un contraataque de los tanques soviéticos, 15 de los cuales fueron eliminados. En el curso de los posteriores contraataques soviéticos,
una gran cantidad de tanques fue eliminada con el apoyo de la infantería, el ataque aéreo de la Luftwaffe y la artillería. Según Orlov, la batalla de tanques de Alitus fue la más feroz de todas en la que participó hasta esa fecha la 7ª División Panzer de la Wehrmacht. Día 23 de junio. A primeras horas de la mañana, la 5ª División acorazada soviética fue derrotada por las puntas de lanza alemanas, la 20ª División Panzer en el norte y la 7ª División Panzer en el sur. Todos los tanques T-28 se perdieron y ya casi sin combustible ni municiones, la 5ª División de tanques se retiró hacia la ciudad de Vilna. Allí, el sargento Grigori Nikolaevich Naidin, en un tanque ligero BT-7, preparó una emboscada en la carretera cruzando un pantano cerca de Rudischkes para emboscar una columna alemana de 12 tanques y 10 cañones antitanque. Con el primer disparo, Naidin destruyó el tanque en cabeza. Luego destruyó el último tanque de la columna, bloqueándola así en ambos lados mientras la tripulación del BT-7 continuaba disparando a discreción. En cuestión de minutos, los alemanes perdieron los 12 tanques y 10 cañones. Entonces apareció un nuevo grupo de tanques. Pero al ver los vehículos en llamas, los alemanes tomaron otra carretera. Naidin rápidamente cambió su posición a una nueva emboscada y abrió fuego. Habiendo perdido así 3 tanques más, los alemanes se retiraron. El sargento Grigori Nikolaevich Naidin había eliminado 15 tanques con solo un obsoleto tanque BT-7 ligero. Más tarde, en el 44, Naidin fue ascendido a Polkovnik y recibió la Medalla de la Estrella de Oro, la Orden de la Estrella Roja y la Orden de Lenin. También se convirtió en un héroe de la Unión Soviética. En la noche del 23 de junio, 500 alemanes en planeadores capturaron el aeródromo de Arani, hoy llamado Variena, y sin lucha capturaron 7 vehículos blindados y 4 cañones. Esto hizo que el regimiento de tanques soviéticos al sur de Alitus desviara su fuerza para eliminarlos, dejando solo 2 tanques en la lucha por Alitus. Los alemanes, se dispersaron, pero la táctica de distracción tuvo éxito. El frente estaba roto y la carretera a Vilna en el norte y a Minsk en el sudeste estaba abierta de par en par. En la noche del 24 de junio, a la división solo le quedaban 38 tanques, y Vilna había caído en manos de los alemanes. Una semana después, solo 15 tanques, en su mayoría T-34, 20 vehículos blindados y 9 cañones llegaron a la ciudad de Molodiechna, en Bielorrusia. Según Rotmistrov, 170 tanques y vehículos blindados alemanes fueron destruidos. Según Fyodorov, hasta 300. Los informes oficiales alemanes muestran solo 11 tanques perdidos. La enorme diferencia en las pérdidas se puede explicar por, primero, una gran exageración del lado soviético, ya que ambas divisiones Panzer atacaron a pleno rendimiento en los días siguientes, y también que muchas de estas pérdidas alemanas fueron temporales y podían repararse en unas pocas horas o en días, y por el contrario las pérdidas soviéticas fueron definitivas. La quinta división se disolvió más tarde en julio de 1941. Y el Generaloberst Hermann Hotz escribió más tarde que la batalla fue excepcionalmente difícil. Llegamos así al final del episodio. Como siempre os pido un me gusta si es que os ha gustado, y que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que el alto mando del algoritmo nos muestre un poquito más. Muchas gracias como siempre por estar ahí.